Benvidos a Ciencia Singular, a xornada de portas abertas da Rede de Centros Singulares da Universidade de Santiago de Compostela. Son Carlos Salgado, director do Instituto Galego de Física de Altas Enerxías, un centro mixto da Universidade de Santiago de Compostela e a Xunta de Galicia. Acompáñadenos nesta xornada para descubrir como funciona o universo ao nivel máis fundamental. Todos. Y yo soy Alessandra, una estudiante de Juventud, una estudiante de doctorado del grupo del HCB del ICFAI. Y hoy vamos a hablar vamos a descubrir el universo de las partículas. Voy a dar play. Debería estar. Vale. Yo quería empezar de unas preguntas, que son las mismas preguntas que nos hacemos como físicas de partículas. Son, ¿qué es la materia? ¿Cómo está unida? ¿Cuál es el origen de la masa? ¿Y por qué el universo es así como lo conocemos y no de otra manera? Para hacer esto, antes que todo, tenemos que tener claras las escalas de la naturaleza. Porque antes Juan habló de agujeros negros, pero ahora vamos en el más pequeño. Entonces, si partimos de nosotros, estamos en la escala del metro. Luego vamos a un más pequeño, como por ejemplo una pelota de tenis, es en 10 a la menos 1 metros. Y un pelo, por ejemplo, está en la escala del milímetro. Si vamos aún más dentro al pelo, por ejemplo, hay las células, que son aún más pequeñas. Y si vamos en las células, hay las moléculas de ADN, por ejemplo, que son aún más pequeñas. Pero se puede dividir aún más. ¿Hay más pequeños aún? Sí. Hay los átomos que son aún más pequeños. Y los átomos están compuestos de electrones y el núcleo. Y el núcleo, ¿cuánto más pequeños? Los núcleos respecto al átomo son muy pequeños. Por ejemplo, es como si quisiéramos compararlos con el átomo, es como comparar un grano de sal con la Catedral de Santiago. Pero el núcleo se puede a su vez dividir. Sabemos que sí, porque el núcleo está compuesto de neutrones y protones. Pero hay algo más pequeños aún de los neutrones y los protones. Ahora vamos a ver un zoom sobre el átomo y el núcleo. El átomo hemos dicho que está compuesto del núcleo y del electrón. El electrón puede ser considerado como una partícula elemental, o sea, un constituyente más pequeño de la materia que no puede ser dividido más de lo que es. Entonces, ahora vamos a ver si hay partículas elementales en el núcleo. Entonces, el núcleo está compuesto de neutrones y protones. ¿Y los protones y los neutrones son partículas elementales? No, porque están compuestas a su vez de quark up y quark down, que son estas aquí. Y los quark son partículas elementales o están compuestas de otras partículas. Por lo que sabemos hasta ahora, no hay evidencias experimentales que hay algo más pequeño de los quarks, entonces los podemos considerar como partículas elementales. Entonces, por ahora, tenemos como partículas elementales el quark up, el quark down y el electrón. Entonces, para ver de qué está constituida la materia y cómo interactúa la materia, tenemos un modelo que nos explica muy bien todo eso, que es el modelo estándar. En el modelo estándar, por ahora, tenemos solo el quark up, el quark down, el electrón. Y los otros constituyentes de la materia, que se llaman todos fermiones, están divididos en dos familias. La familia de los quark, de los que son parte el quark up y el quark down, y otros 4 quark, y la familia de los leptones, que son los, podemos decir, hermanos del electrón, más pesado, que son el muón y el tauón, y los neutrinos,
que son partículas que se producen en las reacciones nucleares y son muy difíciles de detectar porque son muy pequeñas. Y ahora que sabemos de qué está constituida la materia, podemos ver cómo interactúa. Y sabemos que interactúa gracias a los bosones, que son los responsables de las interacciones. Por ejemplo, el gluón es la partícula que tiene unidas todos los quarks y es la responsable de la interacción nuclear fuerte. De hecho, al interno, el quark up y el quark down están unidos al interno, los quark up y el quark down al interno del neutrón y el protón, gracias al gluón. Y el fotón, que es la responsable de la interacción electromagnética y la partícula constituyente de la luz, y tenemos el bosón W y el bosón Z, que son responsables de la interacción nuclear débil. Y por último, pero no porque menos importante, tenemos otro bosón que pero está conectado con el origen de la masa de las partículas, y es el famoso bosón de Higgs, que creo que muchos conocéis porque es el último del modelo estándar que fue descubierto en el 2012. Ahora podemos decir, con el modelo estándar sabemos todo, sabemos de qué está constituida la materia, que es por los fermiones, que cómo interactúa gracias a los bosones, y sabemos cómo interactúa la materia, y sabemos cuál es la origen de la masa de las partículas, porque tenemos todos esos ingredientes. Spoiler, no sabemos todo, porque el modelo estándar y las partículas que la representan son solo el 5% del universo conocidos. Toda la materia conocida de nosotros es solo el 5% del universo. El resto es energía oscura y materia oscura. Entonces, puede ser un poco de todo. Pero para investigar más el universo, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitamos? Como físicos de partículas, necesitamos, antes que todo, un acelerador, que es una máquina capaz de acelerar partículas hasta energías extremadamente altas para llevarlas a colisionar con otras partículas. Y para ver las colisiones necesitamos los detectores, que registran todas las partículas que se producen en una colisión. Y luego, una vez que tenemos el acelerador y los detectores, necesitamos un sistema para recoger, almacenar y distribuir todos los datos. Y sobre todo, necesitamos analizar todos los datos. Entonces, necesitamos muchísimas personas y científicas, colaboraciones muy grandes para analizar estos datos y entender nuestra investigación. Entonces, a la base de esto está el CERN. El CERN representa un ejemplo muy bueno de colaboración muy grande. El CERN es la Organización Europea para la Investigación Nuclear, y nació en los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando algunos estados europeos se unieron para crear un laboratorio de investigación nuclear con propósito pacífico. Entonces, el CERN está situado en Ginebra, en Suiza, y al día de hoy cuenta con 25 países miembros, 600 universidades, casi 12.000 científicos de 600 nacionalidades diferentes. Aquí en el ICFAE somos más de 30 científicas trabajando con el CERN, y yo soy una de esas. En particular soy del grupo del LHCb, y el grupo del LHCb Santiago es el grupo más grande de España del LHCb, del experimento del LHCb. Ahora vamos a ver cómo aceleramos, cuál es el acelerador que tenemos en el CERN. El acelerador del CERN se llama LHC, que significa Gran Colisionador de Hadrones.
y es un anillo de 27 kilómetros de circunferencia que se encuentra a 100 metros abajo de la Tierra. Se llama Gran Colisionador de Hadrones porque son los protones que colisionan al interno de los experimentos. Si quisiéramos tener un LHC aquí en vez de la frontera entre Francia y Suiza, sería de este tamaño. Iría del centro de Santiago de Compostela hacia Bertamirans. Y vamos a ver cómo colisionan las partículas. Entonces, ahí parten nuestros protones y al interno de los experimentos chocan. Y nuestros detectores más grandes son 4 y son como 4 grandísimas cámaras, porque tienen que ver todo, hacer siempre una instantánea de lo que pasa cuando hay una colisión. Los 4 experimentos son Atlas y CMS, que son 2 experimentos de propósito general, y son los que descubrieron el Higgs, el LHCb, de lo que hay el grupo en Santiago, y ALICE. Y ahora os doy un poco de números para entender el tamaño también de los experimentos. De hecho, aquí vemos en esta figura cómo es el LHCb confrontado con la Catedral de Santiago. Como necesitamos registrar muchísimas informaciones y hay muchísimas partículas que se producen, necesitamos experimentos detectores muy grandes. El LHCb, por ejemplo, es alto 19 metros, mientras el experimento más grande de LHC, que es Atlas, es alto 26 metros. Además, el LHC utiliza imanes superconductores a una temperatura muy baja, alrededor del cero absoluto, y de hecho puede ser considerado el punto más frío del universo, el LHC. Y cada segundo hay 1 millón de colisiones en los experimentos, y si ahora quisiéramos medir la distancia recorrida por los protones al interno del acelerador, sería una distancia que va de aquí a Neptuno y volver. Es muchísimo. Y además, como dije antes, como es importante el sistema de recogida y almacenamiento de datos, eso es porque cada año los experimentos producen alrededor de 15 millones de gigas de datos. Entonces, son muy grandes y también el tamaño de los datos que están recogidos es muy grande. Y ahora vamos a ver, por ejemplo, una colisión en el detector de Atlas. El detector de Atlas, como vemos aquí, es como si fuese una cebolla con diferentes capas. Y esto porque en una colisión se producen muchísimas partículas diferentes y en esta manera somos capaces de registrarlas todas, las que se puede. Aquí, y además como es un experimento de propósito general, es importante que se obtenga el mayor número posible de información. Entonces, aquí las colisiones vienen en el centro. De hecho, aquí vemos los protones llegan al centro, hay la colisión y se producen otras partículas. Y además en Atlas, como dije antes, se descubrió el bosón de Higgs. Ahora, como necesitamos más estudios diferentes y necesitamos también detectores diferentes, vemos ahora cómo es una colisión al interno del LHCb. El LHCb está diseñado en manera diferente de Atlas porque está especializado en la investigación de partículas que contienen un quark beauty B o un quark charm. Entonces, en vez de
pasar en el medio del detector, las interacciones pasan de un lado y se registran las partículas producidas en estas interacciones. Entonces aquí los protones llegan, colisionan y se producen otras partículas. Bien, ahora vamos a ver una gráfica muy típica de la física de partículas, esta aquí. En particular, esta es una gráfica importante porque es la gráfica del descubrimiento del bosón de Higgs. ¿Qué representa esta gráfica? Aquí en los ejes tenemos la masa y en el Y el número de eventos. A mano que tomamos los datos de los eventos y de los choques que nos interesan, de los eventos que nos interesan, medimos la masa y a cada evento registramos la masa en este tipo de gráfica. Entonces, y como es una medida difícil, ahora veremos que son muchísimos los datos que necesitamos para obtener un resultado importante. Ahora va la animación. Bien, entonces cada choque nosotros registramos aquí cuántas veces vemos, por ejemplo, que el evento de nuestro interés es de 130 gigas, GeV, de 130 GeV, y, perdón, a ver, ahora, a ver, da igual. ¿Cuántas veces pasa? Entonces, obtenemos una gráfica de ese tipo. Ahora tenemos un poco de hierba, pero se ve la gráfica, donde los puntos negros son los datos que nos interesan y la línea azul es lo que nos esperamos si no estuviese la partícula nueva. Como aquí los datos, en vez de seguir la línea azul, hacen como una montañita, aquí podemos ver que tenemos una partícula. Y esto lo podemos decir porque los datos que registramos y analizamos en este modo son muchísimos. De hecho, aquí a la derecha se ve que los datos representados aquí son desde el 3 de noviembre de 2011 al diciembre de 2012. Y más o menos aquí hay la hierba porque es como un poco buscar partículas, es difícil como un poco buscar las cosas en la hierba alta. Es muy difícil, pero al final se encuentra siempre algo. Y ahora quiero volver otra vez a las preguntas con las que empecé. Entonces, nos preguntamos qué es la materia, cómo está unida, cuál es el origen de la masa y por qué el universo es así como lo conocemos y no de otra manera. Bueno, ahora otra pregunta. ¿Puede el CERN contestar a estas preguntas? Yo diría que ya hemos visto ahora que sí. Y en particular las primeras 3 preguntas las hemos contestado juntas solo ahora, porque la materia hemos visto que está constituida por los fermiones, entonces los quarks como el neutrón, el quark up, el quark down, y los leptones como el electrón. Y está unida gracias a la interacción de los bosones con los fermiones. Y el origen de la masa hemos visto ahora que está conectada al bosón de Higgs, que hemos visto que lo hemos descubierto otra vez aquí. Entonces ahora la pregunta es, ¿por qué el universo es así como lo conocemos y no de otra manera? Bueno, esa es una pregunta abierta que aún tenemos, como otras preguntas que tenemos, que son, ¿por qué el universo está hecho de materia y no de antimateria? Y eso, por ejemplo, es un tipo de estudio
que se hace en el HCB se ocupa de buscar cuál es la diferencia entre materia y antimateria. Y otras preguntas pueden ser, ¿por qué no existen otros tipos de materia que aún no conocemos? Porque antes vimos los protones y los neutrones, por ejemplo, que están constituidos por 3 quarks. Y, por ejemplo, el HCB descubrió 2 tipos de partículas que tienen una 4 quark, se llama tetraquark, está aquí abajo, y el pentaquark, que es una partícula que tiene 5 quark. Y entonces podemos contestar estas preguntas, la podemos contestar a todas, pero el problema, no el problema, la suerte es que tenemos que investigar más, y además de si existen otro tipo de materia, cómo interactúan. Hay muchísimas preguntas que pueden surgir de aquí y que nos surgen como físicos, y es un bien porque así podemos continuar a trabajar, investigar más y a conocer más el universo de lo que sabemos tan poco. Y nada, yo acabé. Muchísimas gracias para estar conectados. Ahora voy a volver a ver si hay algunas preguntas, que me olvidé antes de deciros que podéis preguntar aquí en la chat. Y vamos a ver si hay preguntas aquí. Ok, no hay muchas preguntas. Y no es, empiezo diciendo que no es my cup of tea. ¿Dónde está esto? A ver, sabemos que hay materia oscura. Hay materia oscura porque hay con estudios de cosmología y de gravitación, vemos que hay como una materia que interactúa, se ve que tiene masa, interactúa gravitacionalmente, no sé si está correcto en español, pero que no es oscura porque no se puede ver con, por ejemplo, telescopios o otros detectores que se usan para astronómicos, detectores astronómicos. Y se llama oscura proprio por eso. Y la misma cosa, la energía oscura, la diferencia entre energía oscura y materia oscura es que una interactúa por interacción gravitacional y la otra no. Tenemos otras medidas, pero eso no es, no lo conozco muy bien, este campo, pero estos porcentajes se conocen por estudios de cosmología. Podría ser, de hecho, podría estar relacionado con partículas que no conocemos. De hecho, yo aquí puse algunas. De hecho, aquí puse algunas que, ¿dónde está? Que podría ser de todo. Como aún no lo sabemos, podría ser de todo. Hay estudios que... tengo que ver. Se puede detectar la materia oscura en el acelerador.
Hay estudios que, por ejemplo, hay algunos grupos de Atlas y CMS que estudian, estudian la producción de materia oscura. Por ejemplo, como hay muchísimas teorías. Por ejemplo, hay un grupo también de la CB, de hecho, que se están teorizadas partículas que interactúan muy débilmente de la manera que conocemos. Entonces, se ha teorizada el tipo de interacción que puede tener esta con la materia conocida, y se investiga también en el HC en los detectores que tenemos. No sé si contesté claramente. Si puedes dar un feedback. Pero se puede, es posible. Es muy difícil, claramente, porque la probabilidad de interacción es muy baja. Como la probabilidad es muy baja, necesitamos muchísimos datos. Como con el Higgs es muy difícil detectar el Higgs, porque se necesita muchísimos datos y muchísima energía, producir muchísima energía, partículas a muy altas energías. La misma cosa, más difícil aún, es para detectar y producir, sobre todo, partículas de materia oscura. Pero es posible. Es poco probable, por eso es muy difícil. Yo analizo datos. ¿Cuál es su trabajo concretamente en el CCB? Yo analizo datos, en particular datos del HCB. Soy parte de dos grupos de análisis y buscamos por ejemplo, aquí os hablé de, no sé si se ve, de estas preguntas. Y aquí tenemos el modelo estándar. Estas preguntas es una de las preguntas que nos ponemos en el HCB. Hay otras que una de estas es el electrón y el muón y el tauón. Yo os dije que son la misma partícula, pero el muón y el tauón son como el electrón un poco más gordos. Y una pregunta que nos podemos hacer es, ¿son de verdad la misma partícula o es la única cosa que cambia es la masa, o pueden tener otros tipos de interacción? Y este tipo de simetría se llama universalidad leptónica, la que dice que el electrón, el muón, el tauón son la única cosa que cambia entre ellos es la masa. Entonces, queremos ver si hay casos en los que esto no pasa, que sean diferentes por otras cosas. Entonces, yo analizo en particular esos tipos de datos. Aprovecho. Y sin otras preguntas. Vale, si no hay otras preguntas, espero un poco que os animáis. Si no, cerramos. En todo caso, mientras esperamos otras preguntas, os voy a
os voy a recordar que a las 7 menos un cuarto va a estrenar el vídeo institucional del ICFAE. Aquí hay el link. Y por último, pero no menos importante, a las 7 va a haber una trivia en Kahoot, que es una plataforma de trivias online, que os va a preguntar donde os podéis conectar con ese enlace y os van a decir unas preguntas sobre las charlas de hoy y el vídeo del ICFAE. Quería dar las gracias a todas que me seguiste y a Elena que organizó todo esto hoy y para invitarme sobre todo. Y nada, muchísimas gracias, que paséis una buena tarde.